Buenos días, jóvenes. En esta semana 21 estamos en la institución educativa 3721 Santa Rosa del distrito de Ancón. Estamos en la semana de nuestro aniversario número 53. Esta vez aprendiendo desde casa. Determinamos el IGB, el ITF y el impuesto a la renta en situaciones de emprendimiento. Como dije, semana 21 para el quinto año de secundaria, desarrollando la competencia, resuelve problemas de cantidad. Yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. Propósito: reconocer términos financieros y la importancia del pago de impuestos. Determinar el IGB, ITF, impuesto a la renta en situaciones cotidianas y de emprendimiento. IGB, ITF, impuesto a la renta. Veamos lo que es cada uno de ellos. En el caso del impuesto general a las ventas, como su nombre lo dice, se aplica a todas las ventas que pudieran ocurrir como transacción, ¿no? En el Perú, el 18% sobre el valor de las compras corresponde al IGB. Lo correspondiente al ITF, este tipo de impuesto se aplica a todas las operaciones económicas que se realizan a través de entidades financieras, como bancos, cajas financieras, y corresponde al 0,005% de la operación. ¿Qué vendría a ser el impuesto a la renta? Este tipo de impuesto se encarga de gravar los tipos de renta que una persona natural va percibiendo durante el año. Todas las personas lo pagan. ¿Qué significa gravar? Imponer cargos tributarios. Bien, ahora, ¿por qué pagar impuestos? Porque con ese dinero el Estado construye obras públicas como carreteras, escuelas, hospitales, otorga becas como Beca 18, otorga también a las personas de la tercera edad pensión 65, etc. Ahora, ¿dónde se paga? ¿Cuánto se paga? Se paga por los servicios recibidos de agua, luz, en boletas, por la compra de ropa, por ejemplo, por el consumo en restaurantes, cuando se compra un vehículo, cuando se compra o alquila un inmueble, terreno. ¿Dónde se paga? Generalmente es en el Banco de la Nación o a través de la SUNAT. Veamos ejemplos. Ejemplo número 1. Fui a Gamarra y me ofrecieron 6 polos por 120 soles. Esto sin contar con el IGB. ¿Cuál es el precio a pagar por los polos? ¿Será 120? Veamos. En la solución, el valor neto de los polos es 120 soles. Ahora, nos dicen sin IGB. Pero sabemos que el IGB es el 18% de este valor que tienen los polos, es decir, de los 120 soles. Entonces vamos a calcular el IGB que corresponde. Es el 18% de 120, sería 18% por 120. Esto es, desarmando el porcentaje, 18 sobre 100 por 120. Realizamos nuestras operaciones, 0,18, que es lo mismo que decir 18 sobre 100, multiplicado por 120, esto es 21,6. El IGB corresponde a 21,6 soles. Calculamos entonces lo que debe pagarse por los 6 polos, es decir, el valor total. No voy a pagar 120, debo pagar también el IGB. Entonces, el valor total viene a ser el valor neto de los polos, 120 soles, más el IGB, lo que corresponde a sumar 120 más el 18% de 120, es decir, 120 más 21,6, y eso corresponde al valor total de 141,6 soles. Entonces se paga por los polos 141,6.
Del problema anterior, al efectuar la compra me dicen que no reciben efectivo y esto para guardar la distancia social en tiempos de pandemia. Entonces, todo pago se realizará mediante transferencia interbancaria con la cuenta que tiene la tienda. Entonces, ¿qué cantidad de dinero pagó finalmente? Veamos en la solución. Se pagará por los polos 141,6. Sin embargo, también hay que pagar el ITF, correspondiente al 0,005% del monto a transferir. Entonces, ¿vamos a pagar 141,6? Parece que no. Debemos pagar un poquito más. ¿Cuánto más? Calculamos lo que debe pagarse por el ITF al realizar la transferencia. El ITF es 0,005% por 141,6. Veamos entonces. Sería 0,005 sobre 100 multiplicado por 141,6. Esto corresponde a 0,00708. Como observas, es un valor bastante pequeño. Entonces, muchas veces no nos preocupamos, no es mucha cantidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un tributo y es un tributo que todos pagamos al realizar este tipo de transacciones. Entonces, el monto a transferir corresponde al valor de los polos más el ITF. ¿Cuál es el monto a transferir? Viene a ser los 141,6 más 0,00708. Entonces, el monto que se transfiere en realidad es 141,60708. Entonces, finalmente se va a pagar 141,6. Al ser un valor tan pequeño, corresponde al 141,6 el valor aproximado. Bien, ejemplo número 3. Cuando compré un terreno me cobraron 7.200 de IGB. ¿Cuál es el valor del terreno con IGB y sin IGB? Veamos en la solución. Sabemos que el IGB corresponde al 18% del valor neto del terreno. Y en el problema nos indican que el IGB corresponde a 7.200 soles. Vamos a calcular el precio del terreno. A partir de que el IGB es el 18% multiplicado por el precio del terreno, entonces sabiendo que el IGB es 7.200, tenemos aquí entonces que 7.200 es igual a 18 sobre 100 multiplicado por el precio del terreno. Eso es entonces, despejando el precio del terreno, 100 pasa a multiplicar y sería 7.200 por 100 sobre 18 y eso corresponde al precio del terreno. Realizando operaciones, tenemos que el precio del terreno sin IGB vendría a ser 40.000 soles. Ahora vamos a calcular el precio del terreno con el IGB. Siendo 40.000 soles el precio neto del terreno, le sumamos simplemente el dato que indica, ¿no? Que el IGB es 7.200. Finalmente, el valor del terreno sin IGB serían los 40.000 soles y el precio del terreno con el IGB sería 47.200 soles. Continuamos ahora con lo correspondiente al impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene tipos, en este caso categorías, tipos de renta categorizada, y esto engloba a todas las personas en sus diferentes ocupaciones y para lo cual deben tributar según la categoría a la cual correspondan. Bueno, todas las personas que tributamos por diversos aspectos correspondientes, ¿no? A grosso modo, como una información para que tengas a bien resolver los problemas que corresponden a esta parte de impuesto a la renta.
Bueno, para tu información, corresponde a primera categoría las personas que han alquilado su casa, ¿no? Y el impuesto que deben pagar se hace por cada uno de estos bienes alquilados. Las personas que arriendan su casa, por ejemplo, allí hay que pagar un impuesto a la renta correspondiente a una primera categoría. En cuanto a la segunda categoría, ¿quiénes pagan este tipo de impuesto a la renta? Bueno, las personas que, por ejemplo, prestan dinero, ¿no? En entidades financieras que prestan dinero, allí hay un impuesto por qué pagar. También los que corresponden a derechos de autor, ¿no? O derechos de marca, patentes, ganancias, intereses originados por estos préstamos de dinero, etcétera. Lo que corresponde al impuesto a la renta de tercera categoría. Aquí está el impuesto progresivo, ¿no? Cuanto más ingreso recibo en mi empresa, por ejemplo, corresponde un impuesto a la renta más grande, ¿no? De acuerdo a lo que recibo, debo tributar. Recibo poco, pago menos. Recibo más, pago más. Correspondiente a la cuarta categoría, aquí engloban a las personas con trabajo independiente. Por ejemplo, aquellos que prestan servicio y por lo cual emiten un recibo, de repente un recibo por honorarios, ¿no? O los que tienen contrato CAS, contrato administrativo de servicios, ¿no? Son trabajadores del Estado, pero con esta modalidad de trabajo. No dependen, no tienen una dependencia, son personas que reciben ingresos por una prestación de servicio. Y los correspondientes a la quinta categoría son las personas que tienen trabajo dependiente. Por ejemplo, en este caso, nosotros los docentes dependemos de una planilla, del Estado. En todo caso, somos trabajadores públicos, recibimos un sueldo mensual y gratificaciones, aguinaldos, etcétera. Y a nosotros nos categorizan en este rubro, ¿no? De quinta categoría. También tributamos, también nos descuentan, también igual a las personas que trabajando en cualquier ministerio forman parte de una planilla, por ejemplo. Veamos ahora algunas aplicaciones respecto al impuesto a la renta. En la diapositiva anterior se te dio un cartel de información respecto a las categorías que corresponden a los que debemos tributar con respecto al impuesto a la renta y de acuerdo al rubro en que nos encontremos, hay un tributo que pagar, ¿no? Es decir, un cálculo sobre lo que percibimos y debemos de tributar. Pero vamos a ver cada uno con algunos ejemplos en lo más saltante, ¿no? Para tu comprensión, vamos a hacerlo de este modo, con ejemplos. Ejemplo número 1. Eduardito va a poner un gimnasio, para lo cual alquila un local por 1.200 soles al mes. El dueño del local deberá pagar un impuesto a la renta. ¿A qué categoría pertenece este impuesto a la renta? ¿Y cuánto será este impuesto a pagar? Veamos en la solución. El impuesto pertenece a primera categoría. Si recuerdas, en la diapositiva anterior justamente lo que corresponde a primera categoría está el impuesto a la renta sujeto a los alquileres. Aquí se encuentra este caso en este ejemplo. Entonces, la renta de primera categoría se va a calcular con una fórmula. Veamos cuál es esa fórmula. El Estado, a través de la SUNAT, el Estado emite unos decretos y SUNAT hace efectivo los cobros al respecto y esta categoría primera
me indica, ¿no? La renta, es decir, el impuesto a la renta que debe pagar, todo temas de alquileres al respecto, se calcula de este modo. El monto pactado con respecto al alquiler multiplicado por el 5% y ese corresponde al impuesto a pagar. Es decir, si Eduardito va a pagar 1.200 soles mensual, el arrendatario, es decir, el dueño del inmueble, va a pagar el impuesto. ¿Y cuánto va a pagar? Vamos a hallar el impuesto a pagar. Sería 1.200 multiplicado por 5%. Y esto sería entonces, realizando operaciones, 1.200 por 5 sobre 100. Esto corresponde a 60 soles. Haciendo tu simplificación, un 0, otro 0, ¿correcto? Sería 5 por 12, sería 60. Entonces, el impuesto a la renta que paga el dueño del local debido al arrendamiento que está efectuando es 60 soles mensuales. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Ernesto vive de sus alquileres, pues posee varias propiedades. Si se fija sus alquileres del modo siguiente, veamos. Tiene un local el cual alquila como un negocio para venta de frutas. Este local está alquilado y le pagan a Ernesto 700 soles mensuales. También alquila un departamento por 1.100 soles mensuales. Y también Ernesto posee una oficina, la cual al arrendarla lo hace por 1.800 soles mensuales. Obviamente, Ernesto debe pagar un tributo, un impuesto a la renta por cada uno de estos alquileres. La pregunta es entonces, ¿cuánto debe pagar Ernesto por concepto de impuesto a la renta, pero en todo el año? Veamos. Para la solución tenemos que recordar que todo lo que corresponde al rubro alquileres se encuentra denominado como un impuesto a la renta de primera categoría. Es decir, el cálculo de este monto impuesto a la renta que tenemos que pagar corresponde al alquiler, al 5% del alquiler. Entonces, también debemos recordar que nos decían que el impuesto va por cada una de estas propiedades, ¿correcto? Es decir, habrá un impuesto a pagar, por tanto, por el negocio de frutas. También vamos a pagar cierta cantidad como impuesto por el departamento que alquiló. Y, en todo caso, se paga una cantidad también correspondiente al alquiler de la oficina. Veamos en la solución. Vamos a calcular el impuesto mensualmente, dado que estos pagos, cada uno de estos pagos es mensual. Y luego vamos a calcular el impuesto correspondiente a todo el año. Recordemos que dentro de la pregunta es ¿cuánto va a pagar Ernesto por el concepto de impuesto a la renta anual? Perfecto. Correspondiente al negocio de las frutas, sería el monto del alquiler, que en este caso son 700 soles, multiplicado por el 5%. Desarmando el porcentaje sería 700 multiplicado por 5 sobre 100. Correspondientes operaciones y sería 35 soles. A ver, 35 soles. Por el negocio de las frutas paga 35 soles mensual como impuesto a la renta.
Por el departamento, sería su alquiler del departamento, 1.100 soles multiplicado por el 5%, es decir, 5 sobre 100. Realizas las operaciones correspondientes a las simplificaciones. Acá arriba también hicimos lo mismo, ¿ya? Y haciendo las simplificaciones corresponde a 55 soles mensuales como impuesto a la renta por el alquiler de un departamento. Ahora, respecto al alquiler de la oficina, sería los 1.800 multiplicado por el 5%. Esto corresponde a 90 soles. Tenemos entonces los impuestos que paga Ernesto, pero de manera mensual. Como la pregunta va dirigida todo el año y 35 soles es el impuesto a la renta mensual, entonces cada mes de alquiler va a pagar 35 soles. Como son 12 meses, 35 por 12 sería 420. 420 son el impuesto a la renta correspondiente al negocio de las frutas. Veamos correspondiente al departamento. Son 55 soles mensuales como impuesto a la renta, pero como son 12 meses, sería entonces 660 soles, lo que corresponde al impuesto a la renta anual por el alquiler del departamento. Independientemente, hacemos los cálculos por el impuesto a la renta de la oficina. Entonces sería 90 soles, que es el impuesto mensual que debe pagar, multiplicado por 12 meses que corresponden al año. Entonces sería 1.080. Es decir, este chico Ernesto tiene que hacer un pago como impuesto a la renta debido a sus alquileres en general, con un total de 2.160 soles. Ese es el impuesto a la renta por todos sus alquileres. Veamos ahora un ejemplo. Ejemplo número 3. Alexandra es un personal cast en una empresa donde fabrican mascarillas en la ciudad de Lima. Ella emite un recibo por honorarios de este mes, por el pago de este mes, por un monto de 3.900 soles. ¿Cuál sería o cuál será la cantidad retenida por el empleador? ¿Cuánto es el dinero recibido por Alexandra? Sabemos que personal cast es aquel que ha firmado un contrato de administración de servicios, una modalidad de contrato en esa empresa. Veamos en la solución. Recordemos, para los impuestos de la cuarta categoría, el Estado propone cierta fórmula, cierto requerimiento, ¿ya? De acuerdo a la cuarta categoría que corresponden a este tipo de personas cuyo contrato es contrato CAS. Veamos. Este trabajador o esta trabajadora, Alexandra, va o está categorizada dentro del cuarto rubro, ¿no? Cuarta categoría. Y el impuesto a la renta que ella va a pagar es del 8% del importe total del recibo emitido. Veamos entonces. El impuesto pertenece a la cuarta categoría y la renta de esta cuarta categoría corresponde al 8% de, en este caso, 3.900, puesto que esta chica emitió el recibo por esa cantidad. Sería el 8% de 3.900. Hacemos el cálculo. Este sería el valor que van a retener en la empresa. El 8% de 3.900. Eso corresponde a 3.900 por 8 sobre 100. Esto corresponde a 312 en este caso. 312. Entonces lo que recibe Alexandra será simplemente el resultado de la diferencia. 3.900 menos
312 y esto es 3.588 soles. Veamos entonces, la cantidad retenida por impuesto a la renta es 312 soles, 312 soles y el dinero recibido este mes por Alessandra vendría a ser 3.588 soles. Mediante ejemplos prácticos hemos tenido a bien realizar los cálculos de los diversos impuestos que se imponen a las transacciones que realizamos, si son de compras, si son de transferencias interbancarias, si son de situaciones que involucran una empresa de por medio, dependiente o un negocio o una tarea como trabajador independiente. Veamos en este caso una situación cotidiana. El impuesto a la renta referido a la venta de un inmueble. Veamos, el impuesto a la renta es equivalente al 5% sobre la ganancia bruta obtenida. Esto es la diferencia entre el valor actualizado del inmueble y el precio de venta. Por ejemplo, si el valor actualizado de un inmueble es 200.000 soles y el precio de venta es 300.000 soles, la ganancia será de 100.000 soles. Luego, entonces, conocido el monto de la ganancia, podemos calcular el valor del impuesto a la renta, que vendría a ser el 5% de esta ganancia, es decir, de 100.000 soles. Eso nos da en total 5.000 soles. Ahora, en una segunda aplicación, en un segundo ejemplo, tenemos que Juan va a vender una casa. Y el municipio valora la casa de Juan por la zona donde se ubica. Este valor es 350.000 soles. Si la venta se logró concretar en 480.000 soles, ¿cuál sería el impuesto a la renta que debió pagar Juan? Veamos. El precio de venta, 480.000 soles. Según lo indicado por el municipio, el valor actualizado de esta casa de Juan es 350.000 soles. Por lo tanto, la diferencia entre ambas cantidades me indica lo que corresponde a la ganancia, que vendría a ser 130.000 soles. Ahora, respecto de esta ganancia, se halla lo que corresponde al pago del impuesto a la renta, que viene a ser el 5% de este monto de ganancia, que vendría a ser 130.000 soles. Es decir, 130.000 por su 5% corresponde a 6.500 soles. Es decir, el impuesto a la renta que debe pagar Juan al vender su casa es de 6.500 soles. Muchas gracias, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien de salud y se conserven siempre cuidándose. Hasta un nuevo video.